La fe es el componente más importante que usted necesita en su vida espiritual. Si no tienes fe, no puedes tener nada. Si no tienes fe, no puedes experimentar nada. Si tienes fe, no tienes caminar con Dios. Todo en tu caminar con Dios viene a través de y está basado en la fe. Tu misma salvación fue a través de la fe, porque por gracia sois salvos por la fe y no de nosotros mismos, pues es don de Dios. Todo en nuestra vida espiritual se trata de fe. Está construido en la fe, opera a través de la fe. Todo lo que no es de la fe, dice Romanos también, que es pecado. ¿Qué tanto hacemos en nuestro caminar cristiano que no está basado en la fe? ¿Cuánto está basado en la ley? ¿Cuánto hacemos que es religión, no fe? Todo lo que yo hago debe ser a través de la fe. Si no es a través de la fe, entonces está muerto, no significa nada. No está alcanzando a Dios, verán. Mi vida necesita ser una vida y es una vida de adoración. Todo lo que hago es acerca de la oración. Me levanto en la mañana y yendo en mi día, se trata de adorar. Cuando me visto y me preparo para ir a servir al Señor, para venir a qué, aquí por ejemplo, es adoración. Lo que ponemos en nuestros cuerpos se trata de adoración. Cómo nos presentamos se trata de adoración. Cómo hablamos y nos comunicamos se trata de adoración. Todo es adoración para Dios. Nuestras vidas van a ser un sacrificio viviente en todo lo que hagamos, todo lo que decimos, a donde vamos. Tu vida es una ofrenda perpetua al Señor. Y eso solamente puede ser hecho por fe. Y la razón por la que nos morimos tanto en nuestra vida espiritual y caemos en formas religiosas es porque mucho de lo que hacemos no lo hacemos por fe. Es por causa de una regla o una ley o un debes de o un necesito o lo que sea, por cualquier razón que pueda ser, pero no por causa de la fe. No es hecho por fe. Por ejemplo, déjenme darle nada más un ejemplo, porque este es un buen ejemplo, uno que todos entendamos bien. Puedes tener dos hermanas. Ambas se ven exactamente igual. Ambas están vestidas igual. Tienen el mismo estilo de cabello, las mismas vestiduras. Entran por la puerta. Podrían ser gemelas. Una está agradando al Señor y una, el Señor la está desdeñando. Y se pueden ver exactamente igual. Una Dios la rechaza y una le agrada, pero se ven exactamente igual. ¿Por qué es eso? Una está haciendo lo que está haciendo porque lo hace como una forma, una manera de encajar, una manera de ser aceptado. Es una manera de entrar al grupo, y la otra no le importa el grupo, no le importa la forma, no le importa lo que la gente diga. Ella hace lo que hace como una ofrenda para el Señor. Hay una gran diferencia entre las dos. Una gran diferencia. Una es aceptable, una es un aroma aceptable y la otra es un olor desagradable delante de Dios. Sin embargo, exteriormente se ven exactamente igual. Por eso, Dios no ve el exterior, Dios ve el corazón. ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que está alimentando lo que haces? ¿Cuál es el motivo detrás de ello? Está generado y actuado a través de la fe, de tu fe en Dios, tu caminar de fe. Haces lo que haces porque es un acto de obediencia y de deseo y un acto de adoración y alabanza, de fe delante y hacia Dios, o es por algún otro motivo y otra razón. Así que por eso la gente queda agotada en lo que hace y después lo arrojan y dicen, no he hecho nada, está muerto. Claro que no. Si has hecho lo que está mal es el corazón, cuando el corazón no está envuelto. Y esto funciona con cualquier cosa en tu vida, tu oración, tu estudio.
¿Vas a la palabra de Dios como un acto de fe o dices, oh, me acordé que no he leído la Biblia, tengo que leer la Biblia, tengo que ser mejor que este y este? Bueno, vas a poder caminar un poquito así, pero eventualmente vas a quedar agotado en tu estudio y no va a ser divertido. Pero cuando es un acto de fe, todo cambia. La fe es el componente más importante de tu vida espiritual. En Hebreos capítulo 11, en el verso 6, leímos este verso antes, déjenme leerlo otra vez y tal vez lo vamos a leer muchas veces más. Hebreos 11, 6. Pero sin fe es imposible. Esa es una palabra pesada. Significa que simplemente no puede ocurrir. Pero sin fe es imposible rozar a Dios o agradar a Dios. Sin fe no es posible darle deleite a Dios. Sin fe no es posible ser aceptado por Dios. Sin fe no es posible ser aprobado por Dios. Sin fe no es posible deleitar a Dios. Sin fe no es posible darle a Dios placer. Sin fe no es posible darle a Dios regocijo. Eso es lo que significa la palabra ratzah. Sin fe no puedes, yo no puedo, nadie puede agradar a Dios. Y no debería ser algo que todo mundo debería tener hambre y deseo, agradar a Dios en tu vida. Debería ser nuestro mayor deseo en todo lo que hacemos y en lo que caminamos. Debería ser un hambre de agradar a Dios, pero sin fe eso no es posible. Podemos hacerlo bien, vernos bien, actuarlo bien, decirlo bien, cantarlo bien, alabar bien, que suene bien. Hacemos todos los correctamente que pueda haber en cuanto al exterior. Pero si no es a través y por la fe, no es aprobado, no es aceptado, no es agradable, no da placer, no se regocija el Señor con ello. Y le llega como un mal olor a sus narices. Por eso, muchas cosas de las que hemos hecho en nuestras vidas han quedado atoradas delante del Señor. Y dices, ¿por qué? ¿Por qué Dios no me está aceptando? ¿Por qué no me siento como me quería sentir? Ahora, un versículo antes de este habla de Enoc, como Enoc tuvo testimonio de que agradó a Dios. Esto debería ser nuestro mandamiento, nuestra hambre, nuestro deseo. Que todo lo que hagamos, cada aspecto de nuestra vida, dijéramos, estoy agradando a Dios. No se trata de agradar a una persona o a una personalidad. Lo que estoy haciendo le agrada a Dios. ¿Cómo vivo? Si vivo mi vida agradando a Dios. ¿Cómo lo que digo agrada a Dios? ¿Con quién me junto? ¿Agrada a Dios? ¿Cómo le hablo a la gente? ¿Agrada a Dios? ¿Cómo me presento? ¿Agrada a Dios? Este debería ser el hambre máxima y motivo y deseo en todo lo que hacemos. ¿Está agradando a Dios? Gracias, Señor. Así que, sin fe, por supuesto, eso no puede ocurrir. Jesús tuvo también este gran testimonio en donde la voz vino del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Pedro habló acerca del testimonio que Jesús dijo, que él agradó a su Padre. Jesús mismo dijo, todo lo que hago, lo hago para agradar a mi Padre. Gracias, Señor. Y Él es nuestro máximo ejemplo. Así que vayamos a 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5. Gracias, Jesús. Pablo le habló a la iglesia de Corintios, en 1 Corintios, que Dios envió miembros en el cuerpo para agradarle, que Dios orquestó su iglesia y a su pueblo y puso gente en lugares y en posiciones con dones y talentos y ministerios de manera que le agradara a Dios.
Y esta es la meta final y máxima en nuestras reuniones. Decirle, estoy donde debería estar, estoy haciendo lo que debería estar haciendo, estoy cumpliendo mi llamamiento, mi destino, mi mandato máximo para el cual me puso Dios en esta tierra. Y Dios hace eso porque es como vamos a agradarle. Si las iglesias funcionan de alguna otra manera, estamos perdiendo la meta, no estamos haciendo lo que agrada al Señor. Así que estoy diciendo todo esto para decir que sin fe no podemos lograr esto. Sin fe, usted y yo no podemos hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Es importante que entendamos esta cosa llamada fe, que le pedimos a Dios que ponga dentro nuestro una fe más grande, que crezca nuestra fe, que incremente nuestra fe. Es asombroso para mí caminar en comunión con gente alrededor del mundo, como lo hemos hecho, que supuestamente han caminado con Dios por tantos años y sin embargo no tienen fe en Dios. Tienen temores en sus mentes, pero no tienen fe vivientes, o tienen teorías en sus mentes, pero no fe viva. Pueden citar las escrituras, pero no tienen fe. Pero cuando se trata de ponerse en la lucha, en la oposición, cuando se trata de ponerse en la batalla, cuando está más dura, cuando se trata de pararse en cosas que no van tan bien, entonces cambia el tono. Ya no es lo mismo. Y ya que la fe viene por el oír la palabra de Dios, nosotros somos los que deberíamos tener más fe que nadie, porque es escuchar acerca de quién es Dios, entender más y más la naturaleza, carácter, la persona y el poder del Dios Todopoderoso. Simplemente tómese un momento en su día, cada día, solamente un momento. Siéntese, cierre los ojos y piense en su majestad. Piense en su poder. Piense acerca de su presencia. Piense en cuán todopoderoso es el gran anciano de días, el que no tiene principio ni fin, el que no tiene espacio ni tiempo, el que vive a través de cualquier cosa, el que sostiene todo, aquel en el cual está contenido todo, del cual viene todo, al cual va todo. ¿Por qué debiera ser tan difícil confiar en tal poder? No debería ser difícil. Bendito sea el nombre de Jesús. Este es el tipo de Dios al que servimos. Sin embargo, nosotros limitamos a Dios. Somos los que ponemos a Dios en una caja de nuestras propias formas. Formamos nuestra propia doctrina, nuestra propia religión y creamos nuestra propia capacidad. Construimos cercas alrededor de nuestro propio entendimiento de quién es Dios y metemos a Dios en esta caja de nuestro propio entendimiento y ahí es donde ponemos a vivir a Dios. Dios nos quiere a nosotros en la caja, pero Él quiere estar fuera de la caja. Él nos quiere a usted y a mí dentro de la cerca. Bendito el nombre de Jesús. Dios no conoce límites. Él no está limitado por nada. Él es todopoderoso. No estamos aquí para ser amigos de nadie. No estamos aquí para poner una atmósfera amigable, ni para hacer que todo el mundo se sienta bien. Miren, gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Sería muy fácil enseñar un mensaje y enseñar una doctrina que seduzca, que sea cómoda y que atraiga la carne de la gente y tener grandes alcances y construir una iglesia bonita y glamorosa. Es posible, se puede hacer. Pero no se trata de eso. Se trata de hablar la verdad en un día y una temporada en donde es difícil encontrar la verdad.
salga y trate de encontrar algo que alimente su alma. Yo lo he hecho. He estado ahí afuera, estoy escuchando y observando. Quiero saber qué es lo que está ocurriendo en este mundo religioso del que soy parte. Y entre más veo, más enfermizo se pone. Y yo me enfermo más con eso. Y le digo a Dios, ayúdame a nunca tener ese espíritu. No, yo no soy juez de nadie. Ni siquiera me puedo juzgar a mí mismo, pero déjeme decirle que la verdad de Dios, la palabra de Dios es el juez. Estamos en un tiempo, y lo voy a decir y a decir más, en el que debemos estar despiertos. Debemos ponernos en la torre de vigilancia y mantener nuestros ojos abiertos. Porque hay un espíritu que está suelto. Hay un espíritu que se está infiltrando. Y está apagando el poder del Espíritu Santo. Hay un espíritu que está apagando la palabra de Dios. Hay un espíritu de la Odisea que está en la iglesia hoy, de tibieza, apática, muerta, seca. Es un espíritu muerto que trae muerte. Y no está entrando a las iglesias por la puerta trasera, está siendo traída a la iglesia desde los púlpitos, en donde los hombres de Dios, los ángeles de las iglesias, ellos son. Dice en Apocalipsis. No sé si es una interpretación verdadera de esto o no, pero ciertamente se puede relacionar donde el dragón tomó la tercera parte de las estrellas y las derribó. Yo sé que las estrellas tienen que ver con las huestes angelicales, pero las estrellas también tienen que ver con voces que están engañando a la iglesia de la Odisea. Dice que tiene las 7 estrellas en su mano y que esas estrellas eran ángeles de las 7 iglesias. Esa palabra ángeles simplemente significa voces angelicales o pastores. Y la tercera parte de ellos fue tomada y derribada a la tierra. Eso me deja saber que cuando menos la tercera parte, al menos de las voces ahí afuera, están totalmente contaminadas y en corrupción. Si es que esa interpretación es verdadera, aunque la mía es un poco más de eso. ¿Estoy siendo claro con todos? Que Dios nos ayude a mantenernos alejados de eso. Es tan fácil dejar al Señor y no permanecer por Él. Es tan fácil ser arrullado y caer dormido. Cuando dice, oh, no necesitas eso, no necesitas aquello. Ya sé, aquello. Deberías sacudirte ese espíritu de ti. Y continuar esforzándose, porque este es un día y una temporada, una era en donde todo espíritu está siendo soltado sobre la tierra y van sobre la iglesia. Y cuando el enemigo venga como una inundación, como un río, mi Biblia dice que el Espíritu del Señor va a levantar un estándar en contra de él, va a levantar esa bandera del nombre del Señor. Y tiene que ser a través de alguien, y yo escojo que sea a través mío, y tú puedes escoger que sea a través tuyo también. Que seamos uno de esos estándares, banderas, una de esas voces, que estemos por el Señor. Gloria al Señor. Se dan cuenta que no estoy entrando a esta lección aquí. Ahora me estoy yendo por otro lado. Gloria a Dios. Bueno, vayamos al punto. Vayamos a Efesios, capítulo 2. Hay básicamente 3 tipos o clases de fe. Las he llamado
Número 1, fe, semilla. Número 2, fe, fruto. Y número 3, fe, don. ¿Tienen eso? Fe de semilla, fe de fruto o fe madura. La fe fruta es la fe de la madurez. Y la fe don. Así que vayamos a esta primer ámbito de fe, la fe semilla. Y todos la hemos recibido en nuestra salvación. Cada uno de nosotros ha sido salvo aquí, ¿verdad? ¿Qué hicieron para ser salvos? Simplemente creyeron. Pero obviamente Pablo dice que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Pero no habían oído mucho de la palabra de Dios. No conocían a Dios. No conocían mucho de Dios realmente. Así que obviamente no tenían mucha fe, pero tenían una semilla de fe en la medida correcta que Dios puso dentro de ti para que pudieras abrir la boca y confesarlo y recibirlo como tu Salvador. A esto se le llama fe semilla. Ahora veamos aquí en Efesios capítulo 2, en el verso 8. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Vayamos a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Ahora, esta fe inicial, obviamente, no es probada por el creyente, ¿correcto? No has tenido que pasar por nada para probarla. No has tenido solo has tenido una experiencia inicial con Dios. Es una experiencia increíble. Cuando recuerdan el día que fueron salvos, fue un día tremendo y te caíste para atrás, llamabas a todo y todo se veía más verde y decías, no sé qué pasó, como si algo se hubiera ido, pero no duró mucho. Este estado de fe inicial no duró mucho. En algunos duró una semana o un mes, un día. Pero ciertamente después de eso llegaste al lugar en donde esa fe inicial ya no era suficiente. Así es. Recibiste en ese día de salvación una medida, una porción de fe que te fue dada por Dios. Aquí en Romanos capítulo 12, verso 3, dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con templanza, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y en todas las circunstancias de tu vida, Dios te ha dado la medida exacta para que tú puedas atravesar eso. Y esto ciertamente se aplica a tu experiencia inicial con Dios. Él te dio la medida de fe y esa medida únicamente fue una semilla. ¿Qué tan grande es una semilla? Es bastante pequeña. La fe semilla es muy pequeña, pero hay un secreto aquí. ¿Quieren saber un secreto? ¿Cuál es el propósito de una semilla? Crecer. Una semilla es inútil. Una semilla no tiene fruto. Una semilla se vuelve nada a menos que sea plantada. Tiene que ser puesta dentro de algo. Bendito sea el nombre del Señor. Me encanta. Vayamos a Lucas capítulo 17. Esa semilla tiene que morir primero, así es. Vayamos a Lucas capítulo 17. Gloria a Dios. Bueno, en Lucas 17, versos 6 dice, entonces el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, ¿cuántos de ustedes han visto una semilla de mostaza?
Una semilla de mostaza es muy pequeña, es todo lo que se necesita. Esa pequeña medida que Dios ya te ha dado. Verán, todos hemos recibido esa medida, todos hemos recibido la semilla, la tienes desde el día que fuiste salvo. Si no la obtuviste en el día que fuiste salvo, entonces no hubieras sido salvo, porque la única cosa que te salvó fue tu fe. Y no fue una fe que tú pudieras activar, porque tú no sabías nada de Dios, no entendías la salvación, no entendías el amor de Dios, y todavía no lo hacemos, pero recibiste esta medida de fe o esta semilla de fe que hizo que hiciéramos algo con ella, según Dios. Y luego continúa, dice, entonces, si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecerá. Bueno, tenemos gente predicando ese versículo y dicen, no, todo lo que necesitas es una pequeña fe y puedes hacer lo que sea. Y hacer que se mueva tal persona y quítate de mi camino y nómbralo y clámalo. Y yo quiero mi jaguar. Sí. Ya tengo una semilla de jaguar. La hermana Janet hace unos días me trajo un pequeño paquete, era de este tamaño. Dijo, tengo un regalo para usted, así que lo abrí muy emocionado y era un jaguar. Era un jaguar pequeñito. Y yo dije, esto es lo que es mi fe. Y no ha crecido en su totalidad, pero uno de estos días va a ser un jaguar completo, negro, con todo lo que lleva un carro así. Nada más observen, van a ver que voy a tener mi jaguar un día y voy a manejar mi jaguar en las calles de la nueva ciudad. ¿Están conmigo? Vamos a la siguiente página en Lucas, la página anterior, Lucas 13, a ver cómo funciona esto, esta cosa de la semilla. Lucas 13. Alabado el nombre del Señor. Le doy gracias a Dios por la semilla de la fe. Pero no termina ahí, como todo lo que Dios hace, no termina ahí. Todo lo que experimentas en Dios no se detiene ahí. Si tienes una experiencia con Dios, no termina ahí. Todo lo que Dios te ha dado hasta este punto en tu jornada espiritual es con el propósito de crecer en ello. Si has tenido una experiencia en oración, es para crecer en ello. Si has tenido una experiencia en crucifixión, es para crecer en ello. Si has tenido experiencia en el sufrimiento, es crecer en ello. En el placer también es para crecer en ellos. Si has experimentado los dones de Dios, es para crecer en ellos. Si estás teniendo experiencias de un ministerio, es para crecer en ello. Dios nunca te da nada para que te sientes y te relajes. Todos los dones de Dios son para expandirse, para crecer. Y se vuelven en todo lo que Él se ha propuesto que hagan en nosotros. Verso 18, Lucas 13, 18. Y Jesús dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y a qué le compararé? Semejante es al grano de la mostaza. Está hablando del reino de Dios. Es hacia donde vamos. Nos dirigimos al reino de Dios. A eso nos dirigimos en la palabra. Esto es acerca de Sión, del trono de Dios en Sión y del fortino, la fortaleza, la ciudad de David. Todo se trata del reino de Dios. ¿Saben lo que dice la palabra de Dios? Dice, cuando el evangelio del reino sea predicado a todas las naciones, ahí es cuando Jesús va a venir. Y yo he podido ver que ese evangelio del reino tiene que ir a las cuatro esquinas de la tierra, el evangelio del reino. Hay un evangelio de la salvación. Es predicado a todas las naciones por años y años, pero este evangelio del reino de Dios tiene que ir a todas las naciones del mundo. Y Jesús no va a venir
hasta que haya alcanzado cada oído que tiene que alcanzar para prevenirse de la venida del Señor. Gloria a Dios, me encanta. Verso 19, semejante es al grano de la mostaza, que tomándolo un hombre, lo metió en su huerto. Hola. Huerto, cerca, muros. Gracias, Señor. Estuvieron en la cumbre, saben de lo que estoy hablando. Así, a esto es semejante el reino. Un hombre que toma una semilla de mostaza en una medida pequeña que ha recibido del Señor, él la toma y la mete en el huerto, en ese lugar cercado. Y creció. Y fue hecho árbol grande, y las aves del cielo hicieron nidos en sus ramas. En otras palabras, tu vida se vuelve un lugar de descanso para otros. Tu vida se vuelve un faro. Tu vida se vuelve un lugar de refugio. Tu vida se convierte en un lugar en donde la gente se puede esconder bajo la sombra de tu caminar y relación con Dios. Las ramas de tu vida trayendo fruto en donde otros pueden venir a alimentarse de ti. Quisiera que alguien alabara al Señor. Verán, muy seguido vivimos nuestras vidas cristianas tacañamente, escondiéndola bajo algo, para que nadie vea, en vez de ser el arbusto, para que todos nos vean. Una ciudad sobre una colina. Ese huerto fructífero, en el lugar fructífero, la ciudad sobre la colina. Estos santos de Dios van a brillar, van a tomar esa semilla pequeña y la van a meter dentro de ese huerto cercado y va a crecer. Gracias, Señor. Donde tu vida se vuelve testimonio y ejemplo de un hijo de Dios, en donde la gente puede ver que hay un Dios, que hay un carácter, una semejanza y naturaleza de Jesús en el mundo hoy, en esta iglesia o en su iglesia y su pueblo, en su cuerpo. Desafortunadamente no se ve mucho ese crecimiento. Y creció y fue hecho árbol grande, y las aves del cielo hicieron nidos en sus ramas. Bueno. Vayamos a 2 Corintios capítulo 10. Alabado sea el Señor. 2 Corintios 10. Los discípulos le preguntaron a Jesús en Lucas 17:5. Le dijeron, incrementa nuestra fe. ¿Alguna vez han dicho eso? Claro que sí, incrementa mi fe. Verán, Él nos da la medida, nos da la capacidad. Dentro de una semilla de mostaza o una bellota, por ejemplo. Veamos una bellota. En una bellota está la medida y la capacidad de un árbol de roble. Todo el tamaño de ese árbol, la magnitud de ese árbol, todo está en el ADN de una bellota. La medida está en la bellota. Cuando tú tuviste tu semilla inicial, tu medida estaba en esa semilla.
lo que Dios quería que fueras, o en tu capacidad, tus dones, tu llamamiento, todo está ahí. Entonces vinieron los discípulos y le preguntaron a Jesús, incrementa mi fe. Bueno, Él ya te ha dado una medida de fe. Nosotros necesitamos hacer algo con ella. Solo se incrementa cuando nosotros hacemos algo. Y eso es meterla en esa buena tierra, en una colina fructífera, dentro de ese muro de cerca, en el huerto en donde va a crecer, se va a convertir en un árbol fructífero, en donde la gente produce el fruto del carácter y la naturaleza y la semejanza del Hijo de Dios en nuestras vidas. Esto es poderoso. Dios trabaja hermosamente en cuanto a su huerto. Bueno, en 2 Corintios 10, verso 15 dice 15, dije 15, sí, no gloriándonos fuera de nuestra medida. Eso es, en la labor de otras personas. En otras palabras, no vamos a meternos en los cercos de otra gente o lo que alguien está haciendo. Si alguien más está realizando el ministerio o el servicio, yo no voy a tomar la gloria de eso. Si alguien más tiene un gran cosa o logró algo, yo no voy a decir yo lo hice. No me voy a poner fuera de mi propia capacidad o mi propio llamamiento. Las cosas que permito que yo hiciera en la labor de alguien más teniendo esperanza del crecimiento de vuestra fe, que seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Ahora, es interesante, en la Biblia inglesa, en arameico, déjenme leerles lo que dice. La Biblia arameica en inglés simple. Investigué en esa Biblia, dice así: no nos gloriemos más allá de nuestra medida en la labor de alguien más. Tenemos esperanza que cuando tu fe se incremente, nosotros vamos a ser magnificados por ustedes de acuerdo a nuestra medida y nosotros abundaremos. En otras palabras, cuando tu fe se incrementa, cuando lo que hemos depositado en tu vida, y cuando tomas esto y lo metes dentro del huerto, por así decirlo, y crece y se expande, entonces nosotros vamos a abundar en nuestro servicio, nuestro trabajo, nuestro ministerio, y también se va a incrementar por causa del fruto de ustedes. ¿Entiende lo que digo? Escuchen, gente, lo que les estoy diciendo. Mientras todos ustedes crezcan y abunden y se incrementen en cuanto a la semilla y vida que Dios ha puesto dentro de ustedes, eso también nos incrementa a nosotros. Nosotros también podemos incrementar y abundar más allá de este lugar a otros lugares. Y es asombroso ver lo que Dios está haciendo. Está haciendo mucho. Pero les dije que en el huerto del Edén, Dios los puso ahí dentro de una cerca. Pero la cerca no iba a quedar así. Mientras ellos crecieran y se expandieran, la cerca también se iba a expandir hasta que toda la tierra pudo haber sido el paraíso. No era para que solamente un solo lugar, sino que ellos crecieran y tomaran dominio y se multiplicaran en la palabra de Dios. Toda la cosa iba a crecer hasta que eventualmente toda la tierra hubiera sido el Edén. Esto es lo que Dios quiere en mi tierra también. Gloria a Dios. Es la manera en que va a ser el milenio. La gloria del Señor va a cubrir la tierra como las aguas cubren el mar. Así que el final va a ser como el principio. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Están conmigo? Bueno. Continuemos. ¿Estoy predicando muy largo? Vamos a Gálatas capítulo 5. Bueno, no sé, tengo que continuar de la semilla de la fe y continuar a la fe fruto. Déjame hacerlo rápido porque tengo que terminar la fe hoy. Porque ya no vamos a tener tal vez otro. La fe fruto tiene que ver con madurez. Este es
todo otro asunto. Este tipo de fe es una fe que hace que te pares en una tormenta. Es el tipo de fe que cuando es puesta en la tierra se convierte en un roble. Esta fe tiene raíces, es el tipo de fe que no titubea, es el tipo de fe que no importa lo que esté pasando, va a permanecer firme. Se va a balancear y a doblar, pero no se va a romper. Va a tomar los golpes, se va a doblar así, se va a doblar por allá, y los vientos pueden venir y los terremotos pueden sacudirla, pero las raíces están sólidas, están agarradas a la roca en lo profundo. Es el tipo de fe al que se parece el reino de Dios, el que ha metido esa semilla y se convierte en este árbol magnífico de fe en nuestras vidas personales. Así que dice aquí en Gálatas capítulo 5, verso, déjenme ver, 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Déjeme leer eso otra vez. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Oh, cuán inmaduros somos. Verán, santos, nos dirigimos hacia algún lugar. Nos dirigimos hacia la madurez. Hemos caminado con Dios por tantos años y nos ha faltado la misma cosa de la que se trata el caminar con Dios. Volverse maduro, exuberando de nuestras vidas la naturaleza, el carácter de Jesús. Es muy simple. Sin embargo, lo hemos hecho tan complicado. No es complicado para nada. Lo hemos hecho tanto que nos consideramos ser necesitados en nuestras vidas cristianas, y puede que estén necesitados, pero en el lugar correcto. Pero sin embargo, prohibimos las mismas cosas que son necesarias para ser un verdadero cristiano. Eso es verdad. El pueblo de Dios puede ser muy correcto, pero estar en el error totalmente. Y digo el pueblo de Dios, incluyéndome a mí mismo. Todos somos iguales. Podemos ser muy justos por un lado y tan feos por el otro, y absolutamente injustos del otro lado, en nuestra disposición, en nuestra actitud, con nuestras bocas. Podemos aguijonear y podemos matar y podemos ser muy rápidos para juzgar y para derribar y destruir y hablar de cosas de las que no sabemos nada realmente, como si tuviéramos el derecho. Todos alegamos algo. ¿Tenemos el derecho? No, no tengo el derecho. Yo no tengo derecho, ni tú. Nadie tiene derechos. El único derecho en este lugar es Dios. Y todo lo que yo quiero es lo que Él quiere. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de tu pueblo? Dios es el que tiene los derechos. Gracias, Señor. Pero podemos ser muy... Si tan solo pudiéramos detenernos un momento y pensar, después de los años que yo he caminado con Dios, ¿en dónde me encuentro?
¿Qué ha producido en el carácter de Cristo? Mi árbol está creciendo al punto en donde el fruto del Espíritu de Dios está colgando de mi árbol, en donde puede ser arrancado y comido por quien quiera que simplemente pasa junto a mí. Es asombroso lo mal que olemos. Dije nosotros como el cuerpo en general, en donde fallamos en producir el fruto en nuestras vidas. ¿Está claro lo que digo? Bueno, ese es el problema, que sí está quedando claro. Vayan conmigo a Hebreos. Esta es una lección importante aquí esta noche, creo. En Hebreos, capítulo 5, la fe es uno de los frutos del Espíritu. Obviamente, un fruto es algo que viene de una semilla que ha sido plantada, que ha sido cultivada, que ha sido aguada, se le han puesto agua y ha crecido y ha pasado por pruebas, por veranos e inviernos. Un árbol no produce fruto en el primer año. Yo he plantado árboles. Viví en Nueva Zelanda, donde teníamos un bonito patio, pero en Nueva Zelanda tenía el tiempo y tenía un jardín hermoso con todo tipo de plantas y planté árboles frutales y árboles hermosos, pero no obtuve fruto de mi mandarina, por ejemplo, hasta después de 4 años. Después de 4 años empezó a dar flores y ya tuve este pequeño fruto, pero lo tuve que cultivar y escarbar y ponerle abono y le pones agua y finalmente era un árbol pequeñito, pero salieron ya las mandarinas y fue el día más emocionante cuando vi esos pequeños árboles salir ahí y ese color y esa mandarina la probé y estaba tan amarga porque la corté demasiado antes, porque estaba muy ansioso de tomar ya su fruto. Y el árbol me habló y me dijo, espérate un poquito más, amigo. Así que no hay fruto. Puedes pensar, bueno, cuando eres salvo, allá afuera nos enseñan esto. Una vez que eres salvo, tienes que ver la evidencia de los frutos del Espíritu. Eso es un error. El fruto es una evidencia del crecimiento. No hay fruto sin crecimiento. Tiene que haber un crecer, un periodo de crecimiento. Tiene que haber un periodo de crucifixión. Tiene que haber un periodo en donde tú estás muriendo a ti mismo y estás cultivando y donde vas a ser aprobado o probado. No se llama los dones del Espíritu. Los dones son dones, pero el fruto es fruto. Y el fruto únicamente puede venir al plantar una semilla, echarle agua, cultivarla y hacerla que crezca y madure. Y se manifiesta lo que está produciendo y para qué fue plantado. Pero miren lo que dice aquí. Verso poderoso. Hebreos 5, gloria a Dios. Verso 13. Que cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de la justicia, porque es niño. Mas la vianda firme es para los perfectos o de edad completa o aquellos que están maduros, aquellos que han madurado, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora, esto no es el don del discernimiento. El don de discernimiento es un don. Esto es el discernimiento crecido. Este discernimiento que viene por el crecer en la palabra de Dios. Crecer.
Alguien alabe al Señor. Gracias, Jesús. Esta palabra ejercitado que dice aquí, por la costumbre tienen los sentidos ejercitados. Sus sentidos están ejercitados. Ejercitado significa practicar, entrenar, significa usar. Me encanta. Usan sus sentidos, practican con sus sentidos por el uso en la palabra de Dios y crecen en su discernimiento y su conocimiento del entendimiento de la palabra de Dios. Esto es lo que hace la gente fuerte. Crecen. Vamos a Gálatas y les voy a mostrar algo. Mismo capítulo, capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Alabado sea el nombre de Jesús. Déjenme ver. Capítulo 5. Bueno, leamos estos versos otra vez. Verso 22. Ahora recuerden, estoy hablando de fruto. La fe, fruto o el fruto de la fe, la madurez de la fe. Cuando la fe ha sido expandida, como es con el discernimiento, por ejemplo. El discernimiento que está construido en el conocimiento de la palabra de Dios es el discernimiento más poderoso. No hay nada como el discernimiento que está construido en la palabra, que ha crecido en tu vida a través de tu entendimiento de Dios. Entiendes cómo obra Dios con sus principios, la manera de operar de Dios. Y mientras ejercitas esta cosa en tu vida personal, se expande y crece a aquellos que están alrededor tuyo. Y empiezas a poder discernir el bien y el mal, bueno y malo, basado en la palabra. Bueno, este principio funciona para todos los demás frutos del Espíritu. Cada uno de estos es una expansión, es una experiencia crecida. La longanimidad no viene a ti en la noche porque Él te ha dado un don, pero es un fruto. La longanimidad es pasar por el sufrimiento, la mansedumbre. Y mientras estás sufriendo, entonces crece y se expande y creces en mansedumbre hacia otros. Así es con todos estos dones. Miren en Gálatas aquí, mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aquí está la llave, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. En otras palabras, no vas a tener el fruto del Espíritu sin la cruz. No es un don, es a través de una vida de crucifixión, a través de una vida de la cruz de Cristo. ¿Tiene sentido? Esta es la fe que Sadrach, Mesach y Abednego tuvieron. Es el tipo de fe que tenía Abraham. Es el tipo de fe que tenía Noé. Es el tipo de fe que tenía Daniel. Ese es el tipo de fe que tenía David. Es el tipo de fe que Isaías y Ezequiel y Jeremías tenían. Es el tipo de fe que permanecía enfrente de la oposición. Es el tipo de fe que no tambaleaba, era mansedumbre, gentil, buena, era gozosa, llena de amor, era llena de Dios. Es el tipo de fe que permanecía cuando las cosas se ponían duras. El tipo de fe que nunca tambaleaba, ni fallaba, ni daba la vuelta, ni se ponía en la voluntad del hombre. Ese es el tipo de fe que no va a ningún lugar. Es la fe de la madurez. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero puedes tener esa fe y cuando llega el tiempo de orar por un cáncer, ya no tienes nada de fe. Hola. Conozco gente que se ha grueso y delgado, que no han tambaleado,
han confiado en Dios para sus vidas y alguien se cruza en su camino que necesita una mano ungida para que oren por su cuerpo enfermo y no tienen fe para nada. Aquí es donde necesitamos obtener la fe. Aquí es donde el don de la fe viene. Aquí es donde el don de la fe entra. El don de la fe que viene con los demás dones. Todos tenemos la semilla de la fe, esa semilla, esa medida que Dios quiere que metamos en el huerto, por así decirlo, y lo plantemos en buena tierra, que crezca, la veamos crecer, que tenga el fruto y que salga de nuestras vidas. Pero después Dios nos da dones y llamamientos. Y uno de los dones, obviamente, como dice aquí en 1 Corintios capítulo 12, verso 9, bueno, empezamos en el 8, porque a la verdad a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Es la siguiente cosa que vamos a estudiar, que es el don de la sanidad. Alabado sea el Señor. Ahora, el don de la fe se complementa muchos de los demás dones, probablemente todos. El don de la fe no es esa semilla inicial y no es tu madurez. Aquí es donde la gente se confunde mucho, porque una persona puede tener un don de fe y puede orar por los enfermos o hacer grandes milagros, y la gente le atribuye eso a su gran madurez espiritual, aunque no son maduros para nada. Hay gente ahora, mientras hablo, en California, por ejemplo, en ciertas partes de Asia, en donde hay ciertas escuelas bíblicas donde educan a los profetas de los días modernos y los educan para salir y poner las manos sobre los enfermos y orar por ellos para recibir los dones de Dios. Estos son muchachos jóvenes, están al final de entrando a sus 20s. Y todo tiene que ver con un programa, no hay nada mal con el programa, pero estos muchachos salen a la calle y le han sido supuestamente impartidos dones del Espíritu por los presbíteros, y tienen dones y milagros ocurren ahí en las calles. La gente sale saltando de sus sillas de ruedas. Esto está ocurriendo en el mundo. Pero estos niños no tienen profundidad, no tienen madurez espiritual. Cuando vienen los vientos, soplan. Hay historia tras historia tras historia de su caer y su fallar. ¿Por qué? Porque no se les enseñó a cultivar y a crecer e ir a la cruz del Calvario en su vida para morir a sí mismos, morir a su ego, en vez de que estos dones alimenten su ego, en donde se engrandecen ellos mismos, y de repente nosotros somos los profetas de Dios. Nadie me puede decir qué hacer. Yo sano a la persona enferma. Verán, hay un peligro en esto. No hay nada peor que ver bebés inmaduros impartiendo con los dones del Espíritu. Y ocurre todo el tiempo, lo he visto todo el tiempo. Por eso les he enseñado al principio de esta serie de lecciones, cuando el Señor me habló que empezara a enseñar en esta iglesia, le dije: Dios, ¿estás seguro? Porque verán, ¿qué si tenemos una iglesia llena de gente que de repente deciden que todos tienen dones y empiezan a operar con dones, y ahora nadie les puede decir qué hacer porque dicen: yo tengo el don? Ocurre. Y hemos pastoreado gente así. Pero yo no voy a esconder ni guardar nada de ustedes, porque ustedes tienen que alcanzar todo lo que Dios tenga para ustedes. Quiero verlos crecer, desarrollarse, madurar, expandir sus alas y volverse todo lo que Dios se ha propuesto para que ustedes se vuelvan para el tiempo y para la eternidad. Y no hemos entrado todavía a ver lo que somos, ni siquiera hemos empezado. Van a decir: bueno, yo estoy llegando al fin de mi vida, ya no soy joven, y
Verán, veo alrededor y bueno, no somos exactamente un grupo de jovencitos aquí. Somos gente que no somos exactamente pollitos. Y le he preguntado a Dios acerca de ello. Le he dicho, bueno, ¿cuál es la finalidad? Y el Señor dice, no te preocupes por eso. Yo tengo algo para esta gente. Alguien alabe al Señor. Gloria a Dios. Porque verán, es tan fácil, es mucho más fácil descansar en el brazo de los jóvenes, porque los jóvenes tienen la fuerza y la vitalidad, la energía y todas esas cosas. Así que es fácil descansar en eso. Pero cuando eso ya no está, entonces no puedes descansar en ningún brazo de la carne. Estás descansando en el brazo del Señor. Él es la única energía que tienes. ¿Saben de qué estoy hablando, verdad? Eso es solo el hecho. Un hecho, así es. Dios todavía no termina contigo, verás. Y tú crees que estás llegando al final de lo que Dios se ha propuesto para ti, ni siquiera has empezado. Mejor ni siquiera has comenzado a saber lo que tienes que hacer en y a través de tu vida, si tan solo llegas a este lugar llamado Sión, a esa ciudad maravillosa del reino. ¿Está claro lo que digo? Bueno, ¿dónde estamos? Sí, leímos 1 Corintios. Bueno, vamos a Mateo. Mateo capítulo 10. Y ya voy a ir terminando. Mateo capítulo 10. Alabado sea el nombre de Jesús. El don de la fe es un don increíble. Dios te va a dar la medida del don de fe para ser comparable con tus dones y llamamientos, para que puedas obrar y operar y funcionar en tus dones y en tus llamamientos. Cada persona aquí esta noche tiene un llamamiento y un don que Dios quiere impartir a tu vida para que cumplas con tu lugar en el cuerpo. Todos tenemos estos. No hay nadie excluido. Todo mundo. Yo no quiero un cuerpo enfermo. Le oro a Dios todo el tiempo, Señor, ayúdanos a no volvernos un cuerpo enfermo, una iglesia tóxica, enferma, una iglesia en donde la gente está sentada en sus asientos y se vuelven estimulados o motivados por su deseo y su hambre por un estímulo. Vienen a la iglesia porque necesitan llevarse su estímulo de conocimiento o algo que vaya a alimentar ese estímulo. Tu único estímulo necesita ser Él. Por eso nos han bendecido tanto ustedes cuando hemos venido, porque todavía venimos y adoramos y alabamos a Dios a pesar de todo. Eso es saludable. Yo no quiero una iglesia que esté construida alrededor de una personalidad o una persona o una voz. Nunca dejen que eso ocurra. Esta no es mi iglesia, esta es la iglesia de ustedes. Es su cuerpo, nosotros somos su pueblo. Estamos aquí, entramos por esas puertas no para vernos entre nosotros, pero para ver su rostro solamente. Y ustedes vienen buscando su rostro solamente, lo van a ver en la hermana Helen, en el hermano Cobb, en la hermana Perry, en el hermano Jim. Lo van a ver entre ustedes, entre cada uno. En donde se trata de compartir y ministrar, siempre busquen ese rostro. Alabado sea el nombre de Jesús. Eso es saludable. Es el tipo de cuerpo que yo estoy orando que Dios nos dé, una unión saludable, en donde todos nos reunamos para honrar el nombre del Señor y levantarlo y glorificarlo a Él. Así que este don de fe es muy importante. Miren lo que dice aquí en Mateo 10, y me voy a detener aquí. Versos 7 y 8.
Y yendo, aquí está Jesús hablándole a sus discípulos y dándoles mandamiento. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos. Uno de estos días yo voy a ver a los muertos resucitar. Así es. Uno de estos días. Gloria a Dios. ¿Saben? Somos tan rápidos a alejarnos de ciertas porciones de la palabra de Dios porque no tenemos fe. Así, esto aquí, estos somos nosotros, es a donde nosotros pertenecemos. Y luego viene alguien y dice, sanen a los enfermos, limpien y leprosos, resuciten a los muertos. No, eso no es para nosotros. Has arrojado una parte de la palabra de Dios que vino de la boca del mismo Jesús. Y hemos sido culpables de eso una y otra vez. Pero dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, escuchen ahora, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. En otras palabras, yo les he dado a ustedes algo. Esto viene de un don que te ha sido dado. Miren, los discípulos, ellos no estaban más altos que un zacate, eran pequeños y los juntó y les dio el poder y los envió de dos en dos. Ellos no eran maduros para nada, pero tenían un don. Y fueron y regresaron y dijeron, Jesús, fue asombroso. Hasta los demonios salían gritando de la gente. ¿Fue porque eran maduros? No, pero fue porque habían recibido un don y Dios quiere que tengamos estos dones en donde podemos brillar a través del mundo el poder y la presencia y la unción de Dios. Ahora, hay gente, imagínense gente que tenga las dos cosas, madurez y los dones, trabajando y operando en sus vidas en un set perfecto de balanza. Una fe que no se tambalea, sólida, construida en el oír de la palabra de Dios. Una fe que ha sido probada en tu vida. Le vas a decir, y en el don de la fe que te ha sido dado para poder caminar y dar libremente lo que has recibido libremente o de gracia. Yo lo creo. Creo que vamos a ver milagros. Creo que vamos a ver al leproso ser limpiado. Creo que vamos a ver cánceres sanados. Creo que vamos a ver a los sordos oír. Creo que Dios se va a manifestar a través de sus hijos manifestados. Creo que en el reino de Dios, que Él quiere levantar antes de su regreso, va a haber un derramar del Espíritu. Sí lo creo. Con todo mi corazón lo creo. Gracias, Jesús. ¿Ha cambiado? Bueno, la manera en la que vivimos nuestra vida, pensamos que Él ha cambiado. Creemos que ha cambiado de lo que era ya, de lo que es ahora, pero no es así. Él es el mismo Jesús, el mismo poder, es la misma autoridad. Él dijo, yo les he dado autoridad de pisar sobre serpientes y escorpiones. Les he dado poder. ¿Y qué estamos haciendo con eso? Estoy emocionada. Yo también estoy emocionada. Alguien alábele. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero solo estoy diciendo todo esto para decir
¿Hay algo muy difícil para Dios? Podemos vivir nuestra vida con esta comprensión y este entendimiento de que nada es tan difícil para Dios. El problema con la nación de Israel en el desierto fue que dicen Salmos que limitaron al Santo de Israel. Pusieron a Dios en una caja. ¿Podrá Dios? Fue su pregunta. ¿Podrá Dios construir un templo en el desierto? La pregunta es, ¿qué puede hacer Dios? ¿Qué es lo que es capaz de lograr? Nos paramos cada día, nos miramos y decimos, no sé qué hacer. Ya no sé qué hacer, no sé a dónde voltear, ya no sé, pero una cosa que sí sé y es que Dios sí sabe. ¿Puede Dios? Sí, Dios puede. ¿Lo va a hacer Dios? Sí, lo va a hacer. ¿Cómo? No sé. No es que yo necesite saber. Solo no te sorprendas. Las iglesias estaban orando por Pedro y oraron y Dios hizo un milagro y viene Pedro y se asoma en la puerta y se asustan y le cerraron la puerta en la cara. Y fue corriendo y dijo, Pedro está en la puerta. Y dijeron, no, claro que no, está en la puerta. No puede ser, está en prisión. Y estaban orando para que Dios hiciera un milagro. Así que estamos orando que Dios haga grandes cosas. No nos sorprendamos sobre cómo Él elige hacerlas. Gracias, Señor. No estemos tan atorados en donde creemos que estemos y dejemos que Dios se mueva a su manera. ¿Aprendieron algo esta noche? Fe de semilla, fe madura y el don de la fe. Necesitamos estas clases de fe para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Pongámonos de pie y démosle gracias a Dios por su palabra hoy. Son un grupo